Bueno, ya estamos, amigos, en nuestro segmento Tecnología Hoy. Y continúa la fiebre del Pokémon GO. Desde fines delictivos y hasta humanitarios, fanáticos del anime japonés le han dado estos usos alternativos a la nueva aplicación de Nintendo. Véalo. Pokémon GO sigue dando que hablar. A más de 3 semanas de su lanzamiento, la aplicación de Nintendo no solo ha relanzado a la compañía japonesa, sino que sus usuarios le han encontrado diferentes usos, más allá del lúdico. Policías de diversos países han advertido el empleo de esta aplicación con fines delictivos. En Missouri, Estados Unidos, 3 jóvenes que no superaban los 18 años de edad fueron capturados por usar Pokémon GO para cometer asaltos. Los delincuentes atraían a sus víctimas a lugares lejanos y aislados, donde en vez de hallar un Pokémon, encontraban a sujetos armados que los despojaban de sus pertenencias. Instituciones religiosas del Medio Oriente han cuestionado el uso del innovador juego de realidad aumentada. En Arabia Saudita la han prohibido por ser no islámica, mientras que en Emiratos Árabes y Egipto las autoridades han expresado su preocupación por los riesgos que implica su uso para la seguridad nacional. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos también sufrió los efectos de la Pokémonía. John Kirby sorprendió a un periodista jugando Pokémon GO, mientras se discutían los esfuerzos de su país para hacer frente al Estado Islámico. Estás jugando Pokémon, ¿verdad? Solo estoy echando un vistazo. La molestia del funcionario fue evidente. ¿Lograste conseguir alguno? No, la señal aquí es mala. Oh, disculpa. Pero no todo es negativo. Un refugio animal de Estados Unidos decidió sacar provecho de este fenómeno para lanzar una curiosa convocatoria por Facebook. El albergue, ubicado en el estado de Indiana, hizo un llamado a los jugadores del videojuego para que saquen a pasear a los cachorros mientras ponen en práctica sus habilidades como maestro Pokémon. Opositores y activistas sirios han aprovechado la popularidad alcanzada por el videojuego de realidad aumentada para denunciar la violencia y la situación de los niños en Siria. En Twitter compartieron fotografías de menores con carteles en los que se ve personajes del anime y una frase en la que piden ser rescatados. La llegada oficial de Pokémon GO al Perú genera gran expectativa entre sus seguidores. Solo queda tener paciencia y buen humor. Bueno, pues vamos a hablar con nuestros invitados sobre este tema. Nos acompañan de inmediato Daniel Guayna Cenizario, él es psicólogo clínico, bienvenido, psicólogo clínico de Avint, y también Juan Carlos Luján, quien es experto en ciberseguridad y medios digitales. ¿Qué tal? Buenos días. Han sido invadidos ya por la fiebre de Pokémon GO. Bienvenidos a los dos. Queríamos comentar un poco sobre estas imágenes, ¿no? La violencia que se genera también alrededor de esta aplicación, de este juego. Muchos a las justas recordábamos a Pikachu, pero el día de hoy hay toda una fiebre y un furor por encontrar alguno de estos personajes en las aplicaciones. Cuéntenos. Sí, todo esto es justamente una fiebre reciente, ¿no? Pero si bien es cierto, el dibujo muchos lo conocemos desde mucho antes. Pero no con este furor, creo. No con este furor, de repente otros lo veían como serie, ¿no? Porque hoy se usa una aplicación. Exacto. Naturalmente. Y justamente ahí un poquito está la preocupación, ¿no? Si bien es cierto, esta aplicación recién se está lanzando, ya, si es que vamos a los videojuegos, ¿sí? Un poco que son sus antecesores de esto, hay unos problemas que tenemos que conversar como sociedad. Sí. Si acabamos de ver el caso de este periodista, imagínate, hablando de temas de seguridad en su país y está él sucumbiendo pues al Pokémon GO, ¿no? El aspecto psicológico es muy importante, doctor, pero también quisiéramos conocer un poquito más en sí ya de lo que es el Pokémon GO, Juan Carlos. Bueno, de hecho que es un juego que, como ya mencionaba, es fruto de este fenómeno transmedia, muy de moda hoy día, que son productos que nacen, en este caso Pokémon, serie de dibujos animados, cómics, y ahora que lo tenemos bajo el esquema de modalidad de realidad aumentada, ¿no? De hecho que genera mucha expectativa por lo que se ha visto en las redes sociales, en los videos. Y lo de Jason en Australia ilustra mucho lo que está pasando, a nivel de violencia, digamos, ¿no? Quizás para algunos el término realidad aumentada suene algo novedoso, pero en Perú algo se ha hecho, ¿no? Lo vemos en la Universidad Católica, donde podemos ingresar al campus con un smartphone e identificar los pabellones y edificios colocando el teléfono sobre estos inmuebles, ¿no? Y ahí nos va identificando y guiando dónde nos encontramos. Pero se usa también realidad aumentada en el turismo, ¿no?
Sí. Como tipo mapa, como Tiene mapas. un maps. potencial tremendo el tema de la realidad aumentada. Yendo más allá de Pokémon Go, por ejemplo, si lo usáramos en los museos con actores, donde, por ejemplo, yo camino por el Museo Cipano, el Museo de Historia, ciertos pasajes de la historia podría yo recordarlos colocando el celular, ¿no? En realidad, creo que este juego marca el inicio de una nueva forma de jugar, viendo el lado positivo. Una nueva forma de interactuar. El lado positivo. Sin embargo, hay quienes han señalado, doctor, que efectivamente si como en todo en la vida no le ponemos un poco los límites o autorregulamos el juego, la utilización de esta aplicación y este juego, podemos trastocar incluso la vida misma, ¿no? Así es, justamente esto puede ser como una alternativa de recreación en algunos casos. Sin caer en la adicción. Exacto, y ahí vamos un poquito, ¿no? Tenemos que entender que hay personas que tienen una predisposición a desarrollar un uso desadaptativo o un abuso de los videojuegos, en este caso de esta aplicación, y otros ya sobrepasan este uso desadaptativo, este abuso, y entramos ya a hablar de las adicciones. Perfecto. ¿Qué significa ya estar, digamos, en el escenario de una adicción? En el caso del Pokémon Go. Hablar de una adicción, sí, tenemos que entender que ya la persona, primero es que pasa mucho tiempo, horas en este videojuego, en esta realidad aumentada, ¿sí? Pero no es solamente lo único, sino que además sus actividades cotidianas, sociales, académicas, familiares, se ve afectada. Eso no solamente sería todo, sino es que a eso tenemos que sumarle una adicción psicológica. Hay un deseo muy intenso, ¿sí? Craving, le llamamos nosotros, ¿no? En adicciones, en caso de otras, en el consumo de sustancias, por ejemplo, pero es muy parecido cuando hablamos del uso de tecnologías en cuanto a adicción. O sea, ¿hablamos de un sinónimo de enfermedad? Así es. Así se es. puede llegar, obviamente esta aplicación es nueva y todavía no se ve casos, sin embargo ya se ve problemas de repente, no de una adicción propiamente dicha, pero sí problemas cotidianos como es aumento en la agresividad, ¿sí? Dejar, por ejemplo, Cambios de actividades conducta, laborales, exacto. Cambios que van a afectar obviamente el entorno, ya sea laboral, ya sea académico. Familiar. Exacto. Si a eso de ahí vamos sumándole características o una sintomatología clínica, ¿sí? Como yo le decía, un deseo intenso por seguir jugando, irritabilidad, ¿sí? Puede haber disforia, es decir, cambio en el estado de ánimo. Doctor, y cuando hablamos de una cuestión clínica, probablemente hablamos ya de una persona que necesita ser medicada. Incluso habría que evaluarlo muy bien esto de acá, pero sí es cierto, cuando yo hablaba de predisposición, ¿sí? Es porque hay un tipo de personalidad que tiene ciertas características para enganchar más que otras personas en el tema de la adicción. Perfecto. Fíjate, Juan Carlos, todavía no lanzaba, ¿no es cierto?, este Pokémon Go oficialmente en todo el mundo. Gran parte de Europa aún no, Estados Unidos por supuesto sí, en América Latina, Argentina, Brasil, Chile entiendo que son los primeros, el Perú está en la cola, no sé si esto es malo, mejor en todo caso lo entendimos como algo bueno, pero aún no ha sido lanzado oficialmente en todo el mundo, incluso en todo Asia, y ya es un furor. Sí, en realidad, esto es avivado además por las redes sociales, digamos. Sin duda. Recordar que en el caso de Facebook, por ejemplo, o YouTube, la gran plataforma que permite estar enterado antes incluso que los mismos medios de información. Entonces, genera expectativas. 75 millones de descargas en menos de 20 días. 75 millones. 75 millones, sí, leí anoche. Revela pues que el éxito que ha tenido este juego, que aparentemente es gratis. Aparentemente es gratis la descarga. Sin embargo, dentro del juego pues hay opciones para, digamos, acortar procesos de captura de muñecos, pagando obviamente. ¿Qué es lo que pasó, el caso que te mencionaba en Australia, ¿no? En Sydney? O sea, chico que es golpeado, violentado, digamos, por el tema de querer atrapar un Newt, ¿cómo se llama? Un anime raro, digamos, un Pokémon raro. Y que decían efectivamente para vender esta aplicación y poder tener, ¿no? Y ese es, digamos, que el riesgo, ¿quién va a pagarle, papá? Si es menor de edad. El otro riesgo está en el hecho de que al jugar, no puedo jugar, podría jugar vía internet inalámbrico dentro de un campus de la universidad. Espero no ver eso en mis alumnos de UPC, por cierto. Reprobados. Sí. Dentro del campus de la universidad, pero también hay momentos en los cuales tengo que usar mi plan de datos, mi 3G o 4G. Ese plan de datos, que en promedio pues, un alumno puede tener 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, hasta ahí he hecho encuestas en el salón, se va a consumir rápidamente, ¿no?
Hay algunos con este trucos, juego, con este exacto, Pokémon Go. porque está conectado a la red móvil. Ahora, hay una cosa preocupante, ¿no? Porque se habla incluso de invadir el tema de la seguridad a nivel de celulares, a nivel Ese de es el otro- redes. ese es el otro ¿Cómo va punto, a ¿no? manejarse ese tema? ¿De qué se trata? Ese es otro punto. Por ejemplo, uno ahorita entra a Apple Store y ve que en búsqueda de aplicaciones, el que está encabezando en primer lugar es Pokémon Go en Perú. Sin embargo, no está el programa. Pero encuentra una serie de programas desarrollados en Apple Store que son guías, consejos, mapas, radares, pero no es el juego en sí. Pero está genera la expectativa. relacionado. Claro, pero ¿qué pasa en Android? Android es la otra plataforma opuesta a iOS de Apple. Genera más riesgos porque las aplicaciones que suben los programadores no están certificadas, no están avaladas. Cosa muy diferente con Apple. Apple no acepta que cualquier aplicación desarrolle Exacto. hay que pagar y hay que tener la validación Y de si ellos. no, no entras. En el caso de Android no se paga nada, yo puedo subir cualquier cosa y es ahí donde pueden meter un programa que le llaman malware. Ahora, incluso se habla de alguna versión adulterada del juego, dado lo que tú me es muy señalas, fácil ¿no? meter ese tipo de programas en Android, más no en un equipo con iOS de Apple. ¿Por qué? Porque no tienen validación. Entonces meten el bicho famoso y lo que va a hacer es que yo descargo, va a simular y no es, pero se va a llevar toda mi base de contactos. Eso hace totalmente vulnerable tu seguridad. Puede activar mi micrófono, puede activar la cámara, puede robar mi información. O sea, se contamina igual con la Acceder a tus computadora. tarjetas de crédito, de pronto, alguna cosa así. Sí, tengo datos guardados. Que ahora de hecho, todo ¿no? está interconectado, ¿no? Los Apple Watch y todo aquello. En fin, bueno, entonces definitivamente también tiene que ver con un tema de seguridad. Sí, ahí el alerta a los padres de familia, ¿no? O sea, yo sé que hay padres que le dan teléfonos smartphone a la universidad con un plan de datos determinado, pero regulación, porque si ya en estos momentos tenemos problemas muchas veces en clases que el alumno saca el teléfono para mandar un mensaje con WhatsApp o Facebook, que le llaman famoso pudding o nodding, le llaman, que vemos a gente en la calle que está así caminando estrelladamente. Y si ya te Imagínate cómo se llama cruzas, en Pokémon. imagínate ya si tú estás cruzando la calle, no ves el semáforo y estás con el Pero hay gente que aparato, lo sigue y haciendo, lo está hacen, manejando efectivamente. incluso. ¿En el Perú está pasando mucho este fenómeno? Todavía no llega, pero los hackers han señalado que desaparece en el sistema el 1 de agosto. ¿Esta es una amenaza real o qué está pasando? Tengo entendido que se liberó el servidor para Latinoamérica, si es que me comentaba un amigo que está más enterado de este tema, que lo liberaron 2 noches y esas mismas noches empezaron a salir. Y ya por una cuestión así de conversación, de manera coloquial, una madre de familia me comentaba pues que veía a su hija que estaba en la sala caminando, entonces le decía, ¿qué haces? ¿No? ¿Por qué estás así, con el celular así? Estoy buscando Pokémon, y obviamente ni enterada a qué se refería cuando le decía Pokémon. Entonces, y le decía, ¿qué es eso? Le dice, cállate, ¿no? Le decía, tú no sabes, déjame buscar. Y obviamente, pues, cuando ya hablábamos hace un momento de una personalidad predispuesta, hablábamos pues de chicos, ¿no? Que confunden la fantasía con la realidad. Ese es el tema. Entonces, cuando estas personas confunden la realidad con la fantasía, ahí hablamos de repente de personas, sea de adolescentes, sea de adultos inclusive, ¿sí? Que tienen dificultades para adaptarse. Ahora, el esa problema es que realidad. muchas veces no se logra tener la capacidad, por ejemplo, de discernir en qué lugar, en qué escenario, en qué momento puedo jugar o no. ¿No? Así Ahí es. viene el asunto de, por ejemplo, cruzarte la pista Y ahí, por ejemplo, vemos switchando el teléfono. una situación de pobre control de impulsos. Es como que simplemente quiero hacer, ¿no? La diversión, el placer. ¿Sí? Si bien es cierto, esto en los adolescentes es una regulación natural que se va a ir dando, y entre comillas se dice que al término de la adolescencia ya esto tiene que mejorar, en algunos casos no sucede. Y esta dificultad en regular ¿Por qué engancha emociones. tanto a los adultos, por ejemplo? Exacto. ¿No? Terminando con los adolescentes, en algunos casos no llegan a tener esta regulación de impulsos y de emociones, y esto se prolonga a etapas adultas. Cuando esto se prolonga a etapas adultas es cuando vemos pues personas con dificultades para socializar, con déficit en habilidades sociales, inclusive... Atención y concentración. Exacto, dificultades en atención y concentración, incluso dificultades, ¿no? Se habla de fobia social, que muchas personas que juegan este tipo de juegos en realidad Y virtual... se aíslan del mundo, ¿no? Exacto, tienen dificultades para socializar, ¿sí? Y utilizan justamente esta realidad virtual para conseguir amistades. Entonces, es una forma, de alguna manera, de evadir situaciones reales y concretas. ¿Cuál es la mejor forma? Vamos a dejar esa preguntita un instante porque vamos a ir a una pausa. El tema está súper interesante. Vamos a continuar con nuestros invitados en tecnología hoy tras el corte, así que no se vaya, estamos hablando del Pokémon Go.
con nuestro segmento de tecnología hoy y estamos hablando de Pokémon GO. Vamos a presentar nuevamente a nuestros invitados. Nos acompaña Daniel Guayna Cenizario, él es psicólogo clínico de Avnit, gracias nuevamente, y Juan Carlos Luján, quien es experto en ciberseguridad y medios digitales. Les hablaba antes de la pausa del furor que sigue causando este Pokémon GO, aún cuando no llegue en el Perú, pero decía que en Sudamérica, según lo que se anuncia, son otros los países en los que llegará oficialmente primero. Aquí es harto esperado, pero hay una amenaza de bloqueo de esta aplicación el 1 de agosto. ¿Qué hay de cierto? Bueno, en realidad sí, uno puede descargar programas si yo cambio la configuración de mi teléfono, que es simulando que estoy en Estados Unidos, por ejemplo, podría descargar el teléfono y jugar, pero... Pero me refiero a los hackers que han amenazado con... En el caso de los hackers, como mencionaba, clonan programas y los suben a estos servidores para descargar, y a veces puede estar en una página web, por ejemplo, ¿no? Descarga aquí, juego Pokémon GO, yo peruano entro y descargo de ahí, y es ahí donde puedo tener ese riesgo, porque cuando la aplicación está en un sitio web que no es el de, por ejemplo, de Google Play, cuando Apple Store, es una aplicación no oficial. ¿Es de Nintendo o no? No. Eso es Niantic. Niantic. Sí. Y hay un punto importante en el Pero caso que Nintendo era más famoso presentarlo como... Claro, es que en realidad son los creadores digamos, del producto, ¿no? Claro. De hecho, que le han vendido la franquicia, la patente de lujo a esta empresa para desarrollar sola ese producto, ese entorno con realidad aumentada. Bueno, ¿va a entrar al Perú cuándo es la pregunta? O sea, hablaba el jueves, la verdad es que no quiero afirmar eso porque voy a generar falsas expectativas. Yo sospecho que sí podría estar entre los primeros, porque hay que recordar que están liderando el juego en países donde no hay mucha población conectada. Por ejemplo, en América, aparte de Estados Unidos, es Puerto Rico, que no tiene mucha población. El caso de Perú podría ser, porque Perú hay que recordar que los indicadores de conectividad son bastante bajos. Ni siquiera llegamos al 46%. Por supuesto, Chile, Argentina y Brasil decíamos, ¿no? Tiene Los que encabezan. mayor cantidad de gente que accede además a equipos móviles para conectarse y jugar. En el caso de Perú, pues el tema de la conectividad es un factor a tenerlo en cuenta, ¿no? Y también un tema que estamos olvidando es que si llega mañana, esperemos, tener cuidado con el uso del smartphone, porque si ya de por sí nos roban el smartphone cuando estamos en la calle escuchando con audífonos o distraídos. Imagínate si tú vas diciendo que atrapaste a un... parque de la reserva, aprovechar el wifi, me van a caer sin duda. los Hay que cogoteros. tener cuidado, Entonces, ¿no? Con la seguridad también. Es ahí importante la seguridad. Y tener cuidado quizás, doctor, con todo lo que signifique furor, con todo lo que signifique adicciones, con todo lo que signifique, le decía antes, trastocar un poco tu vida, tu realidad, tus relaciones humanas, como con estas aplicaciones. Sí, el peligro aquí es justamente cuando las personas, ¿no?, dejan la realidad y cambian un poco esta realidad por esta realidad virtual, vamos a llamarla. Y en vez de pasar más tiempo en la realidad, pasan más tiempo en la realidad virtual. Entonces, se invierte las cosas, lo que tal vez puede ser un momento de distracción, de relajación, etcétera, etcétera. De conversación, ¿no? Exacto. De conversación, de interactuar, de contarte cosas, de escuchar problemas de integrantes de tu familia y todo aquello. ¿Por qué es que se siente como una especie, vivimos en una guerra, digamos, la vida real versus esta realidad virtual o realidad aumentada? Sí, algunas personas, como decía, tienden a tener menos tolerancia a la frustración. Y eso hace que a la hora de afrontar los problemas, ¿sí?, se sientan menos capaces de poder hacerlo. Entonces, una manera usual es cómo las personas, el ser humano, descarga todo esta estrés que tiene hoy en día, ¿sí?, es teniendo actividades de ocio y de entretenimiento. Y le hablaba antes, doctor, yo del tema de los adultos, ¿no? Muchas veces los adultos prefieren de pronto en la noche llegar cansados, en vez de, por ejemplo, practicar algún deporte, en meterse al PlayStation. Claro, obviamente tiene que ver con los hábitos que hemos ido desarrollando, y ahí tiene que ver hábitos de saludable, de hacer actividad física, etcétera, el sedentarismo. Exacto, y justamente los juegos no clásicos más bien refuerzan el sedentarismo, ¿sí? Y por el contrario, más bien nos inhiben cada vez más, y de por sí de repente tenemos algunas dificultades, ¿sí? Eso hace más bien que nos inhiben mucho más, porque al evitar una interacción social, ¿sí?, voy a perder esa capacidad para poder socializar mucho más. Y si de por sí ya tengo una dificultad para interactuar, que es usualmente este grupo en el cual caen adicciones, ¿sí?, se ve esa dificultad es muy fuerte. Si es que lo siguen haciendo, siguen interactuando de manera virtual solamente, ¿sí?, esto de acá se vuelve un problema mucho más grande para ellos. Y es ahí cuando tienen gratificación. Y hay una especie de, digamos, de ansiedad por seguir alcanzando niveles, ¿no? Niveles tras niveles tras niveles. Se te pasa el tiempo como nada.
Y empiezas incluso a agredirte, ¿no? Es por la gratificación violencia. inmediata. Estas personas que ya caen, hablando propiamente hecho de una adicción, tienen la característica que necesitan tener gratificaciones inmediatas. Cosa que en el mundo real no necesariamente es así. O te toma más esfuerzo. Exacto, me toma muchísimo más Jugar un partido de esfuerzo. fútbol, hacer gol y ganar, hacer ganar el equipo, Exacto. te toma O más a veces esfuerzo perdemos. que... O a veces perdemos, ¿verdad? Así es. Entonces, estas gratificaciones inmediatas no las tenemos así tan fácil en la vida real. Entonces, se crea una fantasía. Y muchas veces, como sí quiero tenerlas, es donde comienzo a jugar. Y por ejemplo, doctor, aprovecho ahí para preguntarle, antes que el tiempo me gane y no le haga esa pregunta, muchas veces se recomienda no tener, por ejemplo, en los niños estas mascotitas virtuales, sino mejor un perrito en casa. Se dice siempre que la interacción real es la mejor comunicación que tenemos. Partiendo de que estas personas tienen una dificultad muy importante en el tema de comunicación, ¿sí? Todo lo que implique interacción con personas, con animales, de manera real, siempre va a ser una opción saludable y viable. Ahora tampoco podemos exacto. vivir, ¿no es cierto, doctor? O De pretendiendo tapar el sol con un Así dedo. es. ¿Cuál es la receta? Yo le dejo esa preguntita para luego que usted nos dé un poquito. Ya vimos el diagnóstico, nos va a dar la receta. Pero sigo conversando con mi experto en ciberseguridad y medios digitales, Juan Carlos Luján. Y te preguntaba yo, ¿qué pasará si te preguntaba antes de lo que de esta amenaza de los hackers, ¿no? Y hablando un poco de la fuga de datos. ¿Qué peligro representa esto y cómo estar asumiendo esta responsabilidad frente a lo que pueda pasar? Bueno, con los datos, por un lado, el riesgo de, digamos, que pues por un lado el caso de mi plan de datos, que pueda perderlo rápidamente, ¿no? Porque el ¿Pueden consumo... entrar, por ejemplo, a tu tarjeta de crédito, a tus claves, a tus finanzas? Micro, Eso por un macro, lado. Por otro pero... lado, cuando hablamos de datos también me refiero al hecho de que todo lo que si yo dejara, por ejemplo, mi teléfono al alcance de otra persona abierto, toda la información que está ahí se la puede trasladar remotamente con un malware, un programa instalado en el celular, ¿no? Sobre todo en esos tipos de equipos que son smartphones. Entonces, hay riesgo que información Todo tiene un pro y vaya un a otro contra, usuario. ¿no? También esto tiene sus bemoles, ¿no? La Ahí está mi tecnología. correo, mi tarjeta de crédito, Exacto. mi clave, está todo. Y Mis te fotos. mencionaba antes de la interconectividad que hay ahora con los aparatos. Por ejemplo, el reloj inteligente Así que es. te manda hasta los latidos del corazón, que te conecta con el correo y que si tienes acceso a ese celular vas a tener acceso probablemente. ¿Cómo reaccionar o qué mecanismos de seguridad ante ello? Descargar el programa de sitios oficiales y autorizados. O sea, Ok, en este autorizados. caso hablamos Google Play y Apple Store, porque no hay más en realidad donde descargar. Que tal página web ¿Y no las compras ofrece, online, un enlace, no. Nada. No se recomienda. Google Play o Apple Store, no hay otra. Bueno, tú forma. estás esperando a que amanezca ya. Esperamos probarlo y contarlo. Seguramente que muchas personas. Bueno, la receta final, ya vimos el diagnóstico. Bueno, tomando en cuenta que no hay que satanizar, como decíamos hace rato, sí, pero sí tener en cuenta los límites, ¿no? Los horarios, ¿no? Los días. Los lugares, es muy Exacto, importante. Estás los en una lugares. reunión y el chico está en otro Exacto. mundo, se ve mal además. Los grupos, ¿no? Estos juegos hoy en día tienden a jugarse en grupo también, entonces ver cuál es el acceso que tiene ¿no? nuestros hijos a los grupos. Usted como psicólogo recomienda empezar con esta manera de vida, digamos, ¿no es cierto?, desde más pequeños. No lo sé, yo diría Son que... nativos digitales, Exacto, es una ¿no? era de... No podemos vivir a espaldas, ¿sí? Pero sí es importante, si es que en casa, por una cuestión de necesidad, de repente por el trabajo, por comunicarnos efectivamente... Porque somos facilistas, los padres a veces le damos la pelota para que me deje Exacto. conversar o chatear. Así es, pero yo creo que si es que hay la necesidad de repente de utilizarlo y lo podemos utilizar como una manera, digamos, de entretenimiento, sí, hay que poner límites, eso es importante. Bueno, el tiempo nos ha ganado, vamos a esperar qué sucede con este Pokémon GO. Por favor, usted tenga muy en cuenta las recomendaciones de nuestros expertos esta mañana. Yo misma siento que aprendo mucho en realidad de estas cosas. Gracias a Daniel Guayna Cenizario, psicólogo clínico de Apnin, y de Juan Carlos Luján, experto en ciberseguridad y medios digitales. Que le vaya muy bien. Y nosotros continuamos porque le tenemos más aún en tecnología hoy. En esta temporada de vacaciones escolares de la capital tienen la oportunidad de continuar aprendiendo, pero de una forma muy divertida. Un bus tecnológico recorre el distrito del RIMAC, el histórico distrito del RIMAC, llevando conocimiento a través de recursos lúdicos. Cientos de niños podrán disfrutar sus vacaciones de medio año de una forma entretenida y educativa. Esto gracias al primer bus itinerante implementado con juegos interactivos y educativos que recorre Lima.
Con esta experiencia, los pequeños podrán reforzar las 2 materias básicas de la primaria, matemática y comunicación. El llamado Bus Educación con Tecnología estará disponible hasta el 5 de agosto en diversas zonas estratégicas del RIMAC. Dentro del vehículo, los niños potenciarán sus conocimientos a través de diferentes juegos. Los menores estarán guiados por un profesor especializado para que aprovechen correctamente los recursos tecnológicos. De esta forma lograrán estimular los sentidos de visión, audición y táctil a través de la interacción. Hasta la fecha, más de 20.000 escolares y 150 docentes de 12 ciudades del país han sido parte de esta gran experiencia. Una linda iniciativa, ¿no? Una cadena de mini markets realizó la primera entrega de delivery hecha por un dron, imagínense, por un dron. ¿En dónde? En los Estados Unidos, y que contó con la aprobación de las autoridades. El histórico envío se produjo en el estado de Nevada. Con un sándwich de pollo, un café caliente y unas rosquillas, se marcó un nuevo hito en la historia de las entregas por delivery. Estos fueron los productos del primer envío de comida a domicilio hecho con un dron en Estados Unidos. La operación, realizada por una cadena de mini markets y una startup de drones, fue aprobada por las autoridades de aviación. El pedido voló en una caja especial para comida fría y caliente con destino a una familia de Reno en el estado de Nevada. La compañía Flirty también trabaja con drones para enviar ayuda en misiones humanitarias a nivel mundial. Por ahora espera ampliar su colaboración con la multinacional de tiendas para los envíos de comida preparada. La Administración de Aviación Federal de Estados Unidos actualizó este año algunas normas para permitir ciertas operaciones comerciales con drones en el espacio aéreo estadounidense. Otras empresas, como el gigante estadounidense de la venta en línea, Amazon, también está trabajando en el envío de paquetes a sus compradores a través de un dron. Asimismo, buscan crear una serie de estaciones de descanso para sus naves no tripuladas que se instalarían sobre farolas, torres de telefonía y campanarios, las que también funcionarían como estaciones de carga. El servicio Prime Air de Amazon sigue en marcha, junto a las propuestas de otras empresas como Google o DHL, aunque con muchas barreras técnicas. Bueno, amigos, hasta aquí llegó nuestro segmento de tecnología hoy. Vamos a la pausa.